Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Jurídicamente Hablando by Simo Abogado. Muchísimas gracias por seguirnos, como siempre, a través de las diferentes plataformas digitales, de YouTube, de Spotify y, por supuesto, de acompañarnos cada semana en esta reflexión sobre el mundo jurídico desde una perspectiva pues un poquito más amena. Es lo que intentamos y, por supuesto, que lo vamos a hacer también en este año 2025. Antes de nada, quiero mandar un fuerte saludo a nuestra compañera Gemma Simó. Ya sabéis que ella normalmente es la que acostumbra a ocupar esta silla central, pero bueno, ya os avisábamos en programas anteriores que van a ser unos días muy bonitos para ella, ya lo han sido, así que desde aquí pues todo el cariño y sobre todo pues un beso muy fuerte tanto a la mamá como al papá, como a la pequeña que ha nacido. Quien sí que tiene que estar aquí, porque al final es el responsable de que todo esto funcione, nuestro abogado de confianza, hoy a mi izquierda en la mesa, Edu Simó. Muy buenas. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo encantado de estar una semana más aquí en Jurídicamente Hablando, en el que, paradójicamente, hoy que no está Gemma, vamos a hablar de un tema en el que yo creo que ella se lo habría pasado especialmente bien. Sí, evidentemente, nos ahondamos en temas que son importantes y que, entiendo de que la presencia de Gemma también le hubiese encantado estar aquí, pero vamos, confío en que tú lo vas a saber dirigir también perfectamente. Vamos a intentarlo. El papel de la mujer en la abogacía es un tema que yo creo que nos va a dar muchísimo juego, Edu, porque al final, ahora hablaremos por supuesto con nuestra invitada de hoy, ¿no? Pero al final es un tema que queremos darle también visibilidad a que es uno de los sectores en los que quizás en los últimos años más está creciendo la presencia de la mujer, sobre todo intentando romper un poco esa brecha entre el hombre y la mujer que ha existido en tantísimas profesiones históricamente. Ya no solo el papel de la mujer en la abogacía, sino también en el mundo de la judicatura, fiscalía, funcionarios de justicia. Es decir, la mujer evidentemente desde hace décadas está rompiendo en el sector laboral y ahora en una profesión tan relevante como es la judicatura o la profesión de la abogacía, donde pues, nos encontramos en muchas ocasiones pues, con compañeras o con jueces del género femenino que evidentemente desempeñan pues, igual o incluso mejor que muchos hombres pues la labor de dar justicia o de ejercer la defensa de pues, distintos clientes y ciudadanos. Él habla no solo a nivel de una abogada de cabecera, sino también en cargo de cierta responsabilidad y cada vez, por suerte, con mayor presencia. Por ejemplo, la invitada de hoy, Edu. Tenemos a una decana del Colegio de Abogacía de Lorca, vicepresidenta de Subcomisión de Violencia de Género a nivel nacional. Tú la conoces perfectamente, creo que la puedes presentar mejor que nadie. Evidentemente, si hablamos de abogada, yo creo que quizás la figura más relevante que nos encontramos, seguramente en la región de Murcia, pues mi compañera y la jefa, Elisa Campoy. Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que yo que os sigo y me parece que habéis tenido una idea genial y que yo os deseo muchísimos éxitos, porque creo que este tipo de formato es un formato que se puede ver, que se puede escuchar, que te permite, bueno, pues conocer un poco las inquietudes de cada una de las personas que estáis haciendo invitaciones, ¿no? Y realmente creo que los he seguido a todos, o sea, creo que no me he perdido a nadie y os felicito y os doy la enhorabuena porque creo que es un gran programa. Muchas gracias, Elisa. Pues intentamos un poco, pues como decía también Pedro, pues dar esa visibilidad, ¿no? a distintas profesiones que van englobadas con el marco jurídico y bueno, pues yo creíamos que tu figura, para que nos acompañara en el día de hoy, pues que venga una figura como tú a expandir tu idea. Pero antes, ya que has dicho, Elisa, me voy a tomar la licencia de tutearla, ya se le he pedido permiso antes y lo hemos hablado antes de comenzar el programa. Ya que comentabas que has visto programas anteriores y demás, ¿qué crees que puede aportar, por ejemplo, sobre todo en el caso, aplicado especialmente al caso de la mujer en esta profesión que eminentemente ha sido masculina, con el paso de los años, por suerte eso está cambiando? ¿Qué crees que puede aportarle quizás a una mujer o a una chica, por ejemplo, que esté pensando en estudiar Derecho, este tipo de contenidos y de podcasts? Hombre, yo creo que le puede dar una visión general, ¿no?, del mundo del derecho. Yo digo una cosa siempre, vamos, esto, y lo digo porque lo creo firmemente, yo creo que todas las personas deberían de estudiar Derecho. Yo lo digo así, o sea, creo que todo el mundo debería estudiar Derecho. No sé si os conviene a los abogados, ¿eh? Bueno, no, pero poner es tener unas nociones básicas de lo que es, pues el mundo del derecho es tan sumamente amplio, en fin, todo está regido por normas. Y es importante que tengamos unos conocimientos de qué comprende la Constitución española, que tengamos unos conocimientos de cuestiones administrativas, de cuestiones fiscales, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, o sea, creo que todos los temas que se puedan abarcar de jurídicamente hablando son infinitos, porque realmente jurídicamente hablando se puede estar todo el día hablando. Ahora mismo solamente con todas las cuestiones políticas que hay encima de la mesa, donde seguro que no nos vamos a meter, son todas... Bueno, lo he intentado, pero al final siempre acabo cayendo alguna. Bueno, pero son todas de un término absolutamente jurídico. Por lo tanto, el tener unos conocimientos, los periodistas deberían de tener un conocimiento jurídico a veces, o sea, vamos, más exhaustivo, ¿no? Porque hay infinidad de ocasiones y seguro que Eduardo está conforme, o sea, está de acuerdo conmigo en que hablan muchas veces de demanda cuando tenían que decir querella, hablan de denuncia cuando tenían que decir demanda, etcétera, etcétera. O sea, es decir, la terminología jurídica es muy importante y las cuestiones jurídicas abarcan todas las cosas de la vida, desde que te casas, que nazca un hijo, yo que sé, que te compres una casa, todo eso es jurídico. Yo sé que además ha hecho una crítica que yo escucho mucho en la profesión, que es que los periodistas hablamos de mucho pero no sabemos de nada. Pero al final es que un periodista lo mismo tiene que hacer por la mañana, ojalá existiera la especialización, pero como es muy difícil, tiene que hacer lo mismo un juicio por la mañana, que luego asistir a un pleno en un ayuntamiento, que luego por la tarde narrar un partido de fútbol. Es que es complicado. Sí, pero, bueno, es complicado. Pero yo te interrumpo un segundo. Pero Sí, ten en cuenta una cosa, o sea, decir, si a mí, yo tampoco sé de lechugas, porque no las he plantado nunca, pero si me encargan una cosa donde tengo que hacer... por supuesto. Al final tengo que saber cómo se hace un proceso porque me hace falta, para poder conocer. No te rebatía, pero es que escucho esta crítica muchas veces y simplemente intento explicar por qué muchas veces pues, hay periodistas que cometen ese tipo de errores, que pues, nos ha pasado a todos, tenemos que cubrir 20.000 cosas, pero ojalá existiera la especialización en la profesión. Pero... Hay que muchas veces, pues, bueno, lo hemos comentado en un programa aquí hace poco, ese derecho de rectificación que, o sea, en programas como Antena 3, Susana Griso, una periodista estrella, por así decirlo, han tenido que maniobrar hacia atrás porque han metido una pata. O sea, claro. Pero lo que dice Elisa, yo también lo comparto, como es obvio. Hablamos de que en muchas ocasiones leemos artículos de prensa que pues, hablan de demanda, cuando es una querella, o hablan de, bueno, por desconocimiento muchas veces, yo qué sé, libertad, el preso, coño, si estaba en prisión provisional, no quiere decir que sea inocente, sino quiere decir que ha sido en libertad provisional porque no existe un riesgo de fuga, un riesgo de destrucción de pruebas, cosas así que, y como dice Elisa, cuando nosotros nos encargan un procedimiento sobre un tema de lechuga, tenemos que estudiar cómo se funciona o cómo funciona ese procedimiento para la lechuga para nosotros realmente poder pleitear. Es así. No vamos a hablar ni de lechuga ni vamos a hablar de periodismo. Vamos a hablar del papel de la mujer en la abogacía, como hemos dicho. Tenemos una invitada a la que preguntarle muchas cosas, pero no sé si tú desde tu perspectiva quieres primero aportar una primera visión de lo que tú te has encontrado en este sentido en el mundo jurídico. Lo que nos encontramos en muchas ocasiones es una falsa creencia, ¿no? De que yo tengo a muchos clientes que han trabajado inicialmente con compañeras abogadas y que no las ven capacitadas por el género. O sea, nos pasa en muchas ocasiones en el ámbito penal, y yo te digo, si yo me hubiese involucrado en un procedimiento de índole penal, yo tengo en mente a una compañera que será la que me representaría. Porque es así, porque esto no entiende de género, sino entiende realmente de las habilidades profesionales que tenga ese profesional. O sea, es que esto funciona de esa manera. En el ámbito yo que me muevo, que es el ámbito inicialmente penal, hablamos que en muchas ocasiones esa quizás creencia de que un hombre representa mejor en un pleito penal que una mujer es totalmente falso. Nos encontramos a diario en el sector de la abogacía y en el sector de la judicatura cada vez de una forma mucho más persistente el papel de la mujer. Y en muchas ocasiones también nos encontramos con la falsa creencia de que, ostras, es que la jueza de violencia de género es una mujer. Vaya a favor de la mujer. Eso no tiene nada que ver porque te encuentras profesionales que son justos, objetivos, ¿vale? Y que da igual el género del juez a efectos de determinar una orden de alejamiento o a efectos de determinar cualquier condena a un hombre por un delito de violencia de género. Entonces son mitos que poco a poco se están rompiendo, creo que evidentemente más lento de lo que nos gustaría, pero yo creo que se va rompiendo un poco con ese mito de que pues, la mujer abogado, la mujer jueza, la mujer fiscal es de un rango inferior al hombre, eso es totalmente incierto, y además yo creo que cada vez más nos encontramos con más profesionales mujeres en el seno de la profesión.
¿Es bueno? Por supuesto que sí, si es que la variedad es buena. Si es que tú no te tienes que fijar en que si es mujer o es hombre, sino que es un profesional que se adapte a tus circunstancias, que te guste, que te inspire confianza. Esto no va de género, sino va de realmente habilidades profesionales que te empaticen con contratar a ese profesional. Ahora comentamos eso con Elisa, pero una pregunta que me surge muy rápido por una cosa que ha dicho al principio. ¿Te has encontrado en el bufete? En vuestro bufete hay mujeres que se dedican a diferentes... Más mujeres que hombres. Correcto. No sé si te has encontrado con el típico cliente de no, yo quiero que me represente un hombre. Sí. Ese cliente, ese día dejó de ser cliente. O sea, porque lo que hablamos es que si en mi despacho hay profesionales, somos 7 y 3 ahora mismo, 7 mujeres y 3 hombres. Yo no me fijo a la hora de contratar si es mujer o si es hombre. Me fijo en que me gusta, que vea que tiene una actitud que tiene ganas de trabajar. Tampoco me fijo ni tan siquiera en el currículum en muchas ocasiones. O sea, me fijo en que realmente tenga una actitud proactiva y es que no entiendes de género. A mí me gusta, eso sí, también es cierto, que el hombre o la mujer tengan una presencia, en el sentido de que vista bien, que sea una persona elegante, que sea una persona aseada. Eso para mí es importante, pero es que eso no entiende de género. Claro, eso tú ves a hombres que son príncipes y ves a mujeres porque son princesas. O sea, entonces, es lo que digo. Yo, por ejemplo, llevo esa bandera de que en el despacho son 7 chicas y somos 3 chicos. Entonces, se parte con esa premisa falsa de que el sector de la profesión pues está llena de hombres. Eso es cierto, además que cuando haces currículum, la mayoría de personas que echan el currículum son mujeres. Es más, en la universidad, ahora que estamos comenzando a dar una ponencia, unas clases, tú ves las clases en la universidad y son el 70% mujeres las que están estudiando Derecho. Positivo o negativo, mientras sean buenos profesionales, lo demás, bajo mi punto de vista, es secundario. Entiendo, Elisa, que este último punto que ha dicho Edu es irrebatible, que al final lo que importa es la profesionalidad, pero de todos esos mitos que ha ido desmontando, me imagino que también estarás de acuerdo con muchos de ellos. Hombre, yo creo que ahora mismo, al día de hoy, hay algunas cosas que son curiosas, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que tenemos una presidenta del Consejo General del Poder Judicial es ahora, hace unos meses, desde septiembre para acá. Nunca había ocurrido, bueno, es la primera vez, lo cual implica también otra serie de responsabilidades para ella, ¿no? Como dentro de esa función. A nivel nuestro, a nivel de abogados, por ejemplo, yo soy la primera mujer decana de un colegio de abogados de la región de Murcia, pero a continuación, en el mes de junio, mi compañera Maravilla Hernández fue la decana del Colegio de Abogados de Murcia. En el Colegio de Procuradores, por ejemplo, de Lorca, ahora mismo hay una mujer, y en Cartagena y en Murcia ha habido mujeres como cabeza, ¿no? de esos colegios profesionales. Actualmente, por ejemplo, yo te estoy hablando de nuestro partido judicial, que quizás es el que más conozco, pero claro, tenemos una juez decana, tenemos una fiscal jefe, o sea, es decir, todas esas cosas van desapareciendo. Lo que pasa que es cierto, o sea, de todas las cosas que está diciendo Eduardo, yo estoy conforme con él en que hay dos cosas para mí fundamentales. Una es que existe un techo de cristal, que a veces cuesta mucho trabajo romperlo, y también existe otra cosa que se llama los suelos pegajosos. Es decir, en el sentido de que aunque tú intentes avanzar, te cuesta más trabajo avanzar porque es ciertamente tal. Yo nunca me he sentido, yo hablo por mí, claro, pero vamos, también conozco otras realidades, ¿no? Yo nunca me he sentido ni más ni menos que por ser mujer. Una de las cosas que, en fin, un poco de broma, se puede comentar es que cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo que tenía una vista en la Audiencia Provincial de Murcia y no sabía dónde me tenía que sentar. Eso es una cosa que nos pasa mucho porque, bueno, sobre todo antes, ¿no? Pero bueno, no sabía si me tenía que sentar a la derecha o a la izquierda, estaba ahí con esa duda y me dijo mi compañero, hombre, que también era joven, pasa tú. Digo, ¿qué? Para hacer yo el ridículo primero. O sea, quiero decirte que eso es algo... tú, ¿no? Sí, eso es algo que es muy normal. Pero en cualquier caso, de todas las cosas que estaba comentando Eduardo, el papel de la mujer dentro de nuestro sector profesional yo creo que es, vamos, cada día más mayoritario. Y luego surgen los problemas, ciertamente, de la conciliación, que no sé por qué, nosotras somos las que hemos asumido ese papel, ¿no? de la familia es nuestra y yo tengo que llevar adelante todas las cuestiones que impliquen la familia. Pero bueno, por lo demás, nada más. Está que no debemos entrar al programa porque ha ido un poco enumerando todos los temas de los que vamos a hablar. Por ejemplo, uno de los conceptos que has usado, que a mí me encanta ese concepto a nivel terminológico precioso, que es el techo de cristal. ¿Cómo lo rompiste tú? Bueno, yo no sé si he roto los techos de cristal o no. Yo sé que, vamos, a mí en mi caso, a mí me hacía mucha ilusión ser decana de mi colegio.
Primero, porque llevo mucho tiempo trabajando en el colegio y, en segundo lugar, porque creo que puedo aportar una serie de cosas, o sea, que, bueno, una percepción de las cosas que a lo mejor mis demás compañeros que han sido decanos pues no han podido aportarla, ¿no? A mí me hacía ilusión, como te digo, y creo que este año, llevo un año, bueno, en enero voy a hacer un año que tomé posesión como decana. Pues yo este año, por ejemplo, he conocido cosas o he conocido realidades que de otra forma posiblemente no las podría haber tenido en cuenta, ¿no? Pues he tenido en cuenta todas las cuestiones que, yo qué sé, en Madrid con otros decanos que te van contándote pues sus inquietudes, ¿no? Ahora mismo nos enfrentamos a una serie de cosas, como por ejemplo ha sido el 19 de diciembre que se aprobó la nueva ley de eficiencia procesal, ley que nos va a traer unos quebraderos de cabeza a todos, y pues ya en unas reuniones que estamos teniendo concretamente con la juez decana, pues para ver cómo nos vamos a organizar y cómo vamos a poner en marcha todas esas cosas que nos van a implicar a todos, porque al final eso no tiene duda que nos van a implicar a todos. Y bueno, a mí me hace ilusión haber creado la comisión de formación, donde Eduardo también está dentro. Ahora también hemos creado la comisión de extranjería, que son comisiones para el funcionamiento. Hay que tener en cuenta qué es lo que tenemos en nuestro partido judicial. Nuestro partido judicial, para que quede clarísimo, el de Lorca me refiero, de mi colegio, es Águilas, Puertonumbreras y Lorca, ¿de acuerdo? Ese es nuestro partido judicial. Yo creo que injustamente o raramente, no sé por qué motivo, Totana no está, porque Totana está más cerca de Lorca, digo, si lo tomamos como cabecera de comarca, vale que Águilas, o casi a la misma vez que Puertonumbreras, pero sin embargo Totana pertenece a Murcia para todas las cosas, excepto para algunas cuestiones que pertenece a Lorca, pero muy poquitas. Entonces, yo creo que nuestro partido judicial tiene una serie de problemáticas y una serie de dificultades que desde el colegio, ¿qué se puede hacer? Pues en el colegio se puede hacer es reivindicar. Yo puedo contar una cosa así, vamos, fácilmente, y es que lo que nos pasó el día 11 de septiembre, donde una mañana te levantas y te dicen que no hay jueces en Lorca. ¿Qué nos pasó? O sea, esas cosas que no se las quiera creer nadie, pasan, ¿eh? Sí. Y de 8 juzgados mixtos y 2 juzgados de lo penal, solamente, o sea, había 4 personas que hayan desaparecido por cambio de destino, en fin, por enfermedad, cada uno por los motivos que sea. Y al final, gracias a una serie de contactos que en estos meses he podido tener, oye, pues lo pude solucionar. En una cosa puntualmente lo pude solucionar, ¿cómo? Pues llamando a uno, llamando al otro, y es verdad que me lo solucionaron, o sea, lo solucionaron, yo no hice nada, yo solamente tuve el contacto, ¿vale? No es decir, que no es que yo fuera la campeona mundial. Sí, no es que tú llames y le digas, venga, quiero 3 jueces ahora mismo, ¿no? En 10 minutos. Yo lo que tuve fue el contacto y la tranquilidad de ese momento de decir, ¿a quién puedo yo avisar que me eche una mano? Porque de otra forma no sabía cómo podía reaccionar, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas son las que el colegio está. El colegio tiene una función fundamental, y yo como decana al frente tengo una función fundamental, y es que yo tengo que proteger los intereses de todos mis compañeros, tengo que intentar que todos mis compañeros y que mi profesión sea respetadísima, no respetada, sino respetadísima. La figura que surge ahora en ese sentido del amparo colegial de cualquier compañero que tenga cualquier problema en cualquier ámbito donde se le pueda dar una cobertura, porque ciertamente nosotros en esas coberturas de todas las cosas que tienen todo el mundo, ¿sabes? Para todo, es decir, para una baja médica, para una suspensión, para una vista y tal, todo eso desde el propio colegio se puede organizar. Y como decía, por el tema de las formas, del tema de las comisiones, pues bueno, vamos funcionando con comisiones de grupos de trabajo que no están todos los miembros dentro de la Junta de Gobierno, pero que son comisiones que nos van informando, que nos van dando un poco, pues oye, pues yo ahora mismo creo que es importante poner de manifiesto esta cuestión en materia penal. O yo creo que es importante que en extranjería, ahora que tenemos este problema, yo qué sé, con los empadronamientos, cada uno, tal, y de esa forma, conjuntamente, tirar para adelante. Edu, ha explicado un poquito, bueno, un poquito no, fue muy desarrollado esos servicios, digamos, que ofrece el Colegio de la Abogacía de Lorca. Yo entiendo que como profesional del sector, tú, por ejemplo, una persona que está empezando en el mundo del derecho, sobre todo teniendo en cuenta que está muy enfocado este podcast a ellos, ¿le recomendarías, por ejemplo, formar parte de un colectivo así, ¿no? Es que es obligatorio, es decir, tú para poder ejercer la profesión tienes que colegiarte. Quiero decir, tirar de esos servicios, que muchas veces uno paga una colegiación y prácticamente se lo olvida. La recomendación que podemos hacer normalmente es que debemos de ser partícipes más en la vida del colegio. Muchas veces nos pasa, yo soy el primero que pues, por tareas de trabajo, personal y demás,
he formado, o sea, no he asistido de la forma que me hubiese gustado. Es cierto, ahora que estoy, como ha dicho Elisa, en la comisión de formación, intento tener una actitud más proactiva con el colegio, pero creo que es importante que todos los que estamos colegiados, ya que somos y formamos parte del Colegio Abogados de Lorca, igual que de otros colegios, estemos más en la vida activa del propio colegio. ¿Por qué? Porque te va a aportar más que restar. Es decir, ahora mismo prácticamente cada mes estamos organizando distintos cursos en materia con ponentes de primer nivel que son gratuitos, o sea, que ya no solo damos acceso desde el Colegio de Abogados a profesionales, sino que incluso estudiantes. Yo cuando era estudiante tenía muchísimas inquietudes, ¿no? Es decir, ¿cómo seré yo dentro de X años de abogado? Y ahora el Colegio de Lorca, desde que Elisa es la decana, pues evidentemente estamos, o están, pues dando un poco más de ese nivel, ese salto cualitativo en cuanto al tema de la formación, el tema del amparo colegial, etcétera, etcétera, haciendo el colegio que sea mucho más cercano de lo que quizá era pues, bastantes años atrás, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos los que son estudiantes están atentos pues, a redes sociales del Colegio de Abogados de Lorca y demás, van a poder formarse. Cada mes hay cursos de distintas materias que son súper interesantes y la mayoría de ellos son gratuitos, o sea que vamos, que cuanto más estudiantes más se acerquen también un poco a eso, pues nosotros también nos animamos a hacer más cursos. Si organizamos un curso y vemos que hay 150 personas, pues evidentemente eso nos da a nosotros también una palmadita en la espalda para poder seguir organizando más y más. Elisa, hemos hablado mucho del Colegio de Abogacía de Lorca, pero a mí me gustaría, ya que te tenemos aquí, hablar un poquito de ti, de tu trayectoria. Por ejemplo, antes cuando comentabas de ese momento en el que llegas al decanato del colegio, decías que eras la primera. No sé si el hecho de ser la primera, más allá de la responsabilidad que a uno le suponga a nivel personal, el hecho de ser la primera mujer implica una presión añadida de quizás... ¿Parece que el hecho de que llegue una mujer pueda haber gente que esté esperando que me equivoque? A mí no me produce ninguna presión. O sea, yo personalmente... ¿Pero tú lo sentiste eso? No, yo no lo he sentido. Eso nunca lo he sentido yo. O sea, ¿lo he podido sentir? Bueno, pues yo qué sé, a veces pues ves a gente... A ver, aquí las fibias y las fobias existen en todas partes. O sea, y entonces, pues en esta profesión y como, bueno, y en nuestro mismo ámbito, cualquier ámbito de nuestra vida, esas cosas forman parte de lo normal. Pero yo no tengo ningún tipo, o sea, yo no he tenido nunca la sensación esa de que alguien me esté viendo si lo voy a hacer bien o mal. Me imagino que mis compañeros, ¿no?, verán si lo puedo hacer bien o mal, pero nada más que eso. ¿Pero tú no tuviste la sensación en ningún momento de que se te evaluara de una forma más exhaustiva por el hecho de ser mujer? Bueno, eso pasa siempre, eso sí, pero no por el hecho de ser decana. Es decir, yo creo que a nosotros se nos exige más en todo, ¿no? Y nosotras mismas nos exigimos más que todos los demás. Nosotros nos exigimos más en el ámbito familiar, en el ámbito personal, en el ámbito de, bueno, de tu propia imagen, ¿no? Todas esas cosas, nosotros nos exigimos mucho más que vosotros. Eso no tengo ninguna duda, porque lo he visto así. Y luego, hombre, yo creo que llegar a los sitios o llegar a donde tú quieras llegar o dar ese paso y tal, al final es una cuestión de valentía, es una cuestión de tener una cobertura, es una cuestión de tener un momento determinado de pensar, bueno, esto me interesa, no me interesa, pero sí que es cierto, y te lo digo porque yo me reúno con muchas mujeres que son muy interesantes y son fantásticas, pero sí que es cierto que hay muchas mujeres que en el ámbito, por cuestiones familiares, es que tengo 2 niños pequeños y ya no puedo, es que tengo no sé cuánto tal, siempre van buscando una serie de excusas para no dar ese paso a lo que sea, ¿no? No digo que sea el decanato, yo ya estoy hablando de cualquier ámbito de la vida. A mí eso no me ha pasado, o sea, yo he tenido la suerte de tener 3 hijos y yo tengo mis 3 hijos, tengo mi marido, tengo mi vida normal y corriente y yo nunca me he echado para atrás el hecho de ser madre, el decir, pues ahora, es que ahora no puedo porque tengo tal cosa, ¿no? Yo he podido, bueno, yo también esto antes de ser decana, he sido vicedecana del colegio durante 10 años y anteriormente a eso fui presidente de un paso de la cofradía en Lorca. Y vamos, quiero decirte con esto, que si ahora mismo mis hijos tienen una edad determinada, también fueron pequeños en su momento, ¿no? Sí. Y al final el dar ese salto, pues a mí también me ha servido un poco para el saber cómo organizarme, ¿no? No todo tiene que ser, bueno, no sé, es que cada uno no sé cómo se organiza. Yo muchas veces pienso, y hay personas de verdad que ven la televisión, no sé, a mí me llama la atención, sí. ¿no? Pero oye, hay personas que la ven porque ahí están las estadísticas, ahí están los rankings, ahí están todas esas cosas. Pues yo a lo mejor he perdido menos el tiempo en eso y he ganado, o no sé si lo he ganado, pero he hecho otras cosas
que los demás pues no han querido hacerlas por esa vía. Estamos hablando mucho de forma indirecta de conciliación, ahora nos centraremos un poquito en eso también desde la perspectiva más jurídicamente hablando, nunca mejor dicho, pero sí que te quería preguntar, en el momento, sobre todo cuando en tu caso empiezas a desarrollar tu carrera, empiezas a crecer profesionalmente, ¿qué otras mujeres encuentras en el camino que te hagan creer que realmente la abogacía estaba evolucionando hacia el punto al que tú soñabas que pudiera llegar? ¿Alguna referente que tuvieras en tu juventud? Mira, a mí me encanta la historia de mi colegio, o de nuestro colegio. Me encanta la historia de nuestro colegio. Nosotros, nuestro colegio, fíjate, la primera mujer colegiada, yo creo que en el ámbito regional, fue una señora que se llamaba Carmen Ayala, que se colegió en los años 40. Es cierto que Carmen Ayala se colegió en los años 40 y es cierto que no trabajó como abogada propiamente dicho hasta su muerte, porque Carmen después fue una cosa mucho mejor. Es que hizo una oposición y se fue a trabajar a un ministerio de Madrid. O sea, estoy hablando de una persona con unas inquietudes y una forma de ver las cosas impresionante, ¿no? O sea, vamos, digo, pensando en los momentos que estamos hablando. Yo, mujeres de mi ámbito cercano, mujeres que para mí han sido de referencia, yo tengo infinidad de ellas, infinidad de personas que cualquier compañera mía para mí es una referencia, lo digo de verdad. Lo digo de verdad porque conozco a muchas compañeras y conozco a muchas, o sea, cómo ellas mismas han podido, ¿no?, sacar adelante sus despachos, sacar adelante su vida profesional con el tema de la conciliación, porque yo vuelvo a insistirte en esa parte, ¿no? O sea, es decir, nosotras somos las que estamos permanentemente conciliando. Los demás no concilian tanto. Lo siento, pero lo veo así. No lo digo con ningún ánimo de crear ningún tipo de mal rollo. Simplemente el decir, oye, no en vuestra profesión, yo creo que prácticamente en todas, ¿sí? Personas que jurídicamente me han encantado, yo siempre tengo para mí una referencia y es Filomena Peláez, que es la decana del Colegio de Abogados de Badajoz, fue la decana del Colegio de Abogados de Badajoz, a la cual la conocí un día por una serie de cosas hace unos 10 o 12 años y para mí siempre ha sido, esa mujer para mí siempre fue un referente. Siempre fue un referente, digo, así por hablar a alguien más lejano. Haciendo publicidad, no sé si habéis visto la serie esta de las abogadas. Hay una serie en televisión española que está ya en RTV Play, está el que se llama Las Abogadas, que habla del momento en el que mataron a los abogados de Atocha, ¿no? Ese momento de la transición española, donde hay un grupo, me parece que eran 7 abogados que fueron tiroteados por gente de extrema derecha en sus propios despachos, ¿no? Y como algo muy revolucionario, en el propio Colegio de Abogados se instaló, el Colegio de Abogados de Madrid se instaló lo que sería la capilla ardiente, se instaló allí. Sí. En ese grupo de las abogadas hay 4 mujeres, y me acuerdo, creo que de los nombres de todas, que son Paca Sauquillo, que al fin y al cabo lo que esta mujer hizo toda su vida y lo está haciendo ahora mismo como eurodiputada todavía del Partido Socialista y tal, es defender los intereses de las personas, ¿no?, más necesitadas. Manuela Carmena. Luego también está Cristina Almeida y finalmente Lola Campillo. Bueno, pues yo de estas 4 mujeres, o sea, yo de Cristina Almeida tengo que reconocer que he sido siempre una fiel seguidora. O sea, ya sé que esto a lo mejor sorprende, pero yo he sido una fiel seguidora porque a mí Cristina Almeida yo le he oído hablar y me parece que hablaba fenomenal, o sea, hablaba y habla fenomenal y cuenta las cosas de una forma que son muy fáciles de que las personas puedan conectar. Es una comunicadora maravillosa. Efectivamente, efectivamente. Ya luego el contenido no lo sé, pero que son mujeres que al final, pues en un momento determinado se vieron involucradas y bueno, y dentro de, o sea, vivir ese suceso tuvo que ser durísimo y sin embargo todas han seguido trabajando dentro de ese mismo campo. No te voy a comparar porque eso está muy feo, pero tú también hablas muy bien. Edu, ¿alguna pregunta, antes de meternos en el tema de violencia de género, alguna pregunta que quieras hacerle a...? No, respecto a lo que decía un poco Elisa, el tema de la conciliación, yo creo que es una tarea pendiente en el sector de la abogacía en general. Evidentemente, simplemente por el hecho de, ya sea hombre o sea mujer, evidentemente la mujer es madre, lo lleva en su vientre, al día siguiente pues tiene puntos de sutura, la cría necesita, si está dándole el pecho, darle pecho, no duermen. Evidentemente, en cuanto a conciliación se refiere, pues quizá la mujer necesita mucho más apoyo que la conciliación que probablemente pueda hacer el hombre. También jugamos aquí una baza importante, es que tú puedes tener ese derecho a conciliar, luego evidentemente tu salario que percibes durante esos meses
es un salario pues ínfimo quizá a lo que tú puedas llegar a estar facturando. Quizá también hace falta ese apoyo por parte, bueno, o bien de la seguridad social o bien de la mutua de la profesión de la abogacía, para realmente poder cubrir tus gastos, por lo menos esos primeros 4 o 5 meses donde está el menor gestando. Pero también tenemos una dificultad añadida, que durante esos 4 meses tú te coges la baja, por ejemplo en el caso de hombre o de mujer, abogado o abogada, tienes un juicio, te lo suspenden, y si es por ejemplo de lo social, te lo señalan pues, al año o año y medio. Es decir, tú tienes un derecho que es pues, a conciliar, o ese derecho a estar de baja por maternidad o paternidad, pero es que eso por los juzgados no se tienen en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Cómo le explicas tú a un cliente que lleva ya 2 o 3 años pleiteando porque le deben X nómina su empresa, presentas una suspensión de juicio y hasta el año y medio o año siguiente no se vuelve a celebrar? Pues evidentemente ahí tenemos un problema grande. ¿Por qué? Porque tienes que explicar al cliente que acabas de ser padre o madre y que tienes que derecho a conciliar y derecho a una baja por maternidad o paternidad. Pero eso mucha gente no lo entiende. ¿Y cómo se gestiona en la profesión? Porque al final, no digo que estés dejando tirado a nadie, pero tienes que derivar quizás el trabajo en otro compañero. Sí, eso quizás se podría hacer así, pero el tema está en que luego ese cliente, ese compañero le genera confianza para poder representar en un pleito. Sí. Quizás eso tienes que plantear al cliente. Oye, yo no puedo, acabo de ser padre, acabo de ser madre, te lo puede hacer este compañero otro, pero claro, ese compañero otro también te puede hacer un favor, un compañero te hace un favor, te hace 2, te hace 3, pero no puede estar 4 meses pleiteando tus pleitos y sin percibir porque ese abogado también tiene sus pleitos personales, o sea, profesionales en su despacho propio. Entonces quizás es una tarea pendiente, quizás, no sé, se me acaba de venir en la cabeza, quizás habría que articular algún mecanismo por parte de justicia de que si se ha suspendido ese juicio, señalarlo pues justamente a la vuelta de esa alta. Buscar el hueco, no sé cómo se podría hacer, o que la agenda ya estableciera un hueco predeterminado, no sé. Es muy difícil, hablarlo aquí es muy sencillo, sería muy difícil ejecutarlo, pero alguna alternativa tiene que haber alguna alternativa. ¿Qué es lo que se suele hacer? Por lo menos en lo que yo he conocido. Los hombres, por ejemplo, no nos damos de baja por paternidad. Quizá trabajamos menos, o quizá el primer mes sí, pero luego reincorporas pronto para... Te incorporas pronto porque el abordaje de los procedimientos, de los señalamientos, es que no es solo un juicio. Son escritos de trámite, son declaraciones, son recibir a clientes que tienen inquietud. Tú no puedes decir al cliente, no, es que hasta dentro de 4 meses no te puedo ver porque estoy cuidando a mi hijo. Entonces, al fin y al cabo, nosotros vivimos de esos clientes. ¿Tú te imaginas un autónomo que cierre su negocio 4 meses y luego vuelva a abrir? Bueno, en la pandemia, por desgracia, hubo muchos. Ya, pero bueno, pero todos tenían que cerrar. Tú imagínate que, yo qué sé, un autónomo, un bar X, una tienda X, cierra durante 4 o 5 meses. Sí, pero todos los demás no, claro. Y todos los demás no. Evidentemente, cuando vuelve a abrir, tiene que empezar de cero. Elisa, ¿una mujer puede permitirse eso que acaba de comentar Edu? Yo ya he dicho, yo tengo 3 hijos y jamás he cogido una baja en mi vida. O sea, también es verdad que cuando yo empecé a ser madre, que tenía 20 y tantos años, es que a mí la mutualidad ni siquiera me cubría esa posibilidad. O sea, es decir, estamos hablando de que es verdad que aunque no queramos verlo, en los 30 años que llevo trabajando, te puedo asegurar que ha habido muchos avances. A lo mejor no los queremos ver, pero han existido esos avances. Primero porque, ya te digo, yo en mi caso es que no podía ni hacerlo, o sea, es decir, no podía ni cogerlo. Y luego yo también he tenido la suerte de tener unas circunstancias que me han permitido perfectamente compaginar las dos cosas. Yo comprendo que hay personas que no han podido hacerlo, pero yo sí he tenido esa suerte de poder hacerlo, ¿no? O sea, es decir, no tengo un despacho tan equidistante ni tan lejos de mi casa como para que me sea imposible el poder atender las dos cosas. En fin, pero ciertamente el tema de las coberturas... Estamos hablando de maternidad, pero también existe la posibilidad de enfermedad y también existe otra serie de cosas. Yo, por ejemplo, creo que los hombres no se cogen los permisos de paternidad si son autónomos, vamos, por nada del mundo. Y aparte porque aunque la ley ahora sí que te obliga a esa cuestión, te obliga cuando eres funcionario, y claro, los funcionarios están encantados de la vida, pero nosotros no tenemos... El funcionario efectivamente para y cuando vuelve estaba todo en el mismo punto que estaba. Pero ciertamente articular eso es muy complicado. Articular eso es muy complicado porque hay muchos intereses. Ahora mismo, mientras que Eduardo estaba hablando, me estaba acordando de la historia de Rajón, ¿no? con la chica esta, con Elisa Muliá y tal, que la abogada de Elisa Muliá está embarazada y ha pedido que hasta que su abogada no esté incorporada, tal. Es que también te digo una cosa, es un derecho que
que la mujer tiene, pues oye, que estoy embarazada en este momento y no puedo asistir a esta persona, aunque es verdad que de cierta manera puede ser que le estés haciendo daño a la otra parte, ¿no? Porque ese tema se va a alargar, pero es que eso es inevitable. Hay jueces que se ponen de baja, se ponen de mal, y fiscales, y no pasa nada, y la vida continúa. En ese asunto creo que incluso han llegado a forzar que ha tenido que anunciar la abogada que se incorpora a la vuelta de Navidad al trabajo. O sea, Claro. porque pero es que Fiscalía se adhirió al recurso presentado por la defensa de Rejón en cuanto a que decía que había una especie de fraude de ley en cuanto a que, coño, si la abogada, has conocido a una abogada que sabes que está embarazada y que se va a ir de baja, pues tú tienes el derecho de elegir al abogado que tú consideres. Claro. Y un embarazo no es una enfermedad. No. Sí, yo confío en esa persona que sé que está de 8 meses de embarazada, pero es que confío en esa persona para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Que se personó el procedimiento, se aperturó y pidió la suspensión de las declaraciones porque pues, estaba a punto de dar a luz o había dado a luz. Y pues claro, se presentó una serie de recursos y parece ser que se han estimado, ¿no? A efectos de que no tienen que suspender más las declaraciones de Rejón porque están vulnerando, por así decirlo, pues ese derecho de defensa que tiene el político o el expolítico. Pero claro, ¿dónde hay que poner aquí la barrera en cuanto al derecho de conciliación de una abogada y el derecho a esa persona a contratar a esa abogada o el derecho de defensa que tiene Rejón? Pues de momento va ganando el derecho de defensa, porque ha dicho que la abogada tiene que anunciar que el día 8 o el día 7 se incorpora sin haber estado sus 4 meses, o 5 o 6, no sé lo que son ya, que le corresponden por maternidad. Hay dos cosas que no funcionan, perdona, Pedro. Hay dos cosas que no funcionan. Una es que cuesta mucho trabajo el pedir una suspensión por una maternidad o por una paternidad, igualmente, ¿vale? Vamos, digo porque eso lo he visto y compañeros tal. Y luego también hay una cuestión que cuesta mucho trabajo y es el sentimiento de culpabilidad que la propia madre genera, ¿no? En el sentido ese de decir, uy, que me voy a hacer esto y sin embargo no voy a estar en esto, ¿no? Y es una cosa muy difícil de conciliar, ¿no? Esos sentimientos entre una cosa y la otra, ¿no? Y aparte, ya, o sea, y lo digo de verdad, o sea, decir, los jueces no ayudan en ese sentido nada, porque en muchas ocasiones esas suspensiones pues se vuelven imposibles, ¿no? O sea, se vuelven imposibles porque no te las quieren dar y no hay vuelta de hoja. No te las dan y no te las dan. Y ahí tienes pues ese señalamiento cuando puedas tener la fecha de parto o ahí tienes esa declaración tal. Si tienes una buena cobertura en tu despacho, pues posiblemente lo tengas solucionado. Pero si trabajas solo, cosa que no está prohibida por ley, todo lo contrario, que está permitida y que lo puedes hacer, pues como dice Eduardo, tienes que buscarte una serie de personas que te puedan echar una mano. Nosotros no tenemos derecho ni a morirnos. O sea, es decir, es que si te mueres... Hombre, yo creo que eso... No, os pueden poner pocas pegas y pasa, que si te mueres, uno de los problemas que tienes es que tienes que ya tener previsto a quién le vas a dejar tus asuntos, ¿vale? Porque ciertamente la vida continúa. Y yo no creo que eso pase en todos los sitios. O sea, decir que es verdad que nuestra profesión tiene como una característica especial esa relación de confianza entre el cliente y el abogado, que no lo tiene, ¿no? O sea, el cliente no tiene relación de confianza con el juez, ni con el fiscal, ni tiene por qué tenerla, ¿no? Entonces, ahí surge una cosa muy, muy difícil. Ahora yo estoy en proceso porque, bueno, un buen abogado de Murcia, estoy heredando parte de sus procedimientos, es un abogado de primer nivel, porque le dieron un infarto que le tuvieron que poner por 4 o 5 válvulas alrededor del corazón. Y si tú ves, pues como dice Lisa, o sea, que es que ese abogado tengo que hacer entrevistas o pequeños exámenes con esos nuevos clientes para, entre comillas, él dice, es que me puedo morir mañana. Y tiene que, para yo pasar esa pequeña entrevista con esos nuevos clientes para realmente establecer o no esa confianza entre abogado y cliente. Y como dice Elisa, es que no tienes derecho a morirte, porque si te mueres, evidentemente tú no vas a poder hacer nada. Que ahí ya poco te pueden decir. Pero te pongo también otro ejemplo. A mí nunca me ha pasado, voy a tocar madera que nunca me pase, pero en cuántas veces hemos visto a compañeros que han sido hospitalizados por la mañana porque han tenido un accidente de tráfico y su máxima preocupación con el médico de urgencia es: hay que notificar al juzgado porque tenías un juicio y no puedo ir, llámate a no sé quién. O sea, para aportar un parte médico para que te puedan suspender un juicio y no te den por no comparecido o por, pues bueno, pues en cualquier situación. Esto que me estoy diciendo. Bueno, no, muy duro, pero te digo una cosa, y ahora estamos mucho mejor, o sea, es decir, en comparación a cuando yo empecé. O sea, yo lo digo, aunque los demás no se lo quieran creer, por ejemplo, que en el periodo navideño nosotros sea un periodo de inhabilidad y que no haya señalamientos y que no haya plazos, hace 3 años, no te vayas tú a creer. O sea, hace 3 años. Primero, un primer año fue como una cosa así, como algo voluntario que de repente el gobierno estimó y tal. Y el año pasado se publicó en la ley. Y por fin, todo el periodo navideño es inhábil.
pero, o sea, es decir, te vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Que es que yo he tenido a mis hijos pequeños y durante la Navidad se trabajaba. Y se trabajaba todos los días y te notificaban una sentencia, te notificaban un auto, tenías una declaración. Y aquí no pasaba nada y el mundo corría igual. O sea que sí, que ciertamente o sea, es decir, hay muchas cosas que se tienen todavía que seguir peleando, pero que hay algunas cosas en las cuales hemos avanzado bastante. Sí, sí. Algunas cosas. La inhabilidad, a efecto de traducir un poco, es que quiere decir que, excepto agosto, en el ámbito penal, en diligencias previas, que es los periodos de investigación, siempre es hábil, pues porque los delincuentes da igual que sea domingo o sábado, que sea año nuevo, pero en cuanto a los periodos hábiles o inhábiles, se refieren al tema de cómputo de plazos, ¿no? Por ejemplo, una demanda civil, desde hace 3 años, 2 años ha publicado la ley, el 24 de diciembre deja de ser hábil y ya empieza a contar el día 7 de enero. Es decir, que si tienes un plazo de 3 días, te lo han dado el día 22, pues tiene 23, se suspende el plazo, 7 de enero, 8 de enero. Esos 10-15 días, por así decirlo, nos permiten a los abogados pues, bueno, pues, irnos de vacaciones, disfrutar con la familia. Muchos abogados, por ejemplo, sobre todo en Madrid, que no son de Madrid, el 70% pues, aprovechan para irse, por ejemplo, nosotros en Murcia, yo llevo 2 semanas aquí en Águila y estoy encantado, pero ahora cuando vuelva el 7 de enero, pues, de vuelta otra vez a la rutina de viaje y demás, y eso nos permite un poco, esas 2 semanas, pues oye, pues quizás pisar un poco el freno, aunque sigas trabajando, pero a lo mejor pues, bueno, pues te dedica un poco más a gestión, a ver a otros clientes, a preparar un asunto que tiene a la vuelta de enero, pero es que antes, el día 30 de diciembre, también, claro, el día 30 de diciembre era un plazo, y están notificados el 30 de diciembre, uno era inhábil, pero el 2 y el 3 te contaban. Y el 5, si no era sábado o domingo, ¿sabes? Y el día siguiente las Reyes, que era festivo. Entonces, en ese paso, bueno, en todo esto hemos dado ese paso. Evidentemente, pues 30 años atrás no me quiero ni imaginar cómo estaba la profesión. Es que esto ha cambiado mucho. Pues menos mal que habéis un matiz, porque si no, el que estuviera escuchando, el estudiante de Derecho que estuviera escuchando el programa en el minuto 30 se daba de baja la carrera. Bueno, derecho sirve para muchas cosas, ¿eh? No solamente para esto, o sea, que quieras que no, esto... Estamos contando las penas, pero la gloria no la hemos contado. Elisa, sería un pecado tenerte aquí y no hablar de violencia de género. Tenemos que hacerlo de forma, por desgracia, mucho más rápida, porque por suerte el programa se nos ha alargado mucho de lo a gusto que estamos conversando. Sí que te quiero preguntar, ley de violencia de género, ¿crees que las últimas medidas, las últimas leyes que se han ido aplicando han tenido los efectos que se perseguían? Bueno, la ley de violencia de género cumple este año, ha cumplido este año, el 28 de diciembre cumple solamente que esto, hoy, 20 años, ¿vale? Hoy precisamente hay un acto del Ministerio de Igualdad sobre esta cuestión. Pues mira, yo te digo que que creo que la ley, que fue pionera en su día y ha abarcado muchos, abarca demasiadas cosas, ¿no? Y quizás a lo mejor en ese sentido es más complicada. Yo creo que la ley es una ley buena, yo creo que las medidas que se han adoptado son buenas, pero hay una cosa que no hemos avanzado mucho y es en la cuestión cultural y quizás también en saber explicarle a las personas qué significa esa violencia de género, ¿no? Yo en mi vida profesional he encontrado muchísimas veces personas que no han entendido qué se quiere hablar por violencia de género, ¿no? La violencia de género es cuando una mujer, efectivamente, por el simple hecho de ser mujer, sufre cualquiera de las cosas que pueda sufrir, que pueden ser amenazas, que pueden ser unas canciones, que pueden ser unas lesiones, que puede ser un asesinato, en fin, una serie, que pueden ser las agresiones sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la violencia de género es un concepto muy amplio. Todo sirve, pues hombre, hay medidas que han servido y medidas que no han servido para nada. Ahora estaban trabajando en una remodelación de ese pacto de Estado en materia de violencia de género, de esas medidas en concreto, y una de las cosas que se quieren modificar es una de las penas que Eduardo conocerá perfectamente y los oyentes también, los oyentes o los videntes también lo pueden saber perfectamente, que es esos trabajos en beneficio de la comunidad, una reforma en ese sentido, porque realmente es que eso no tiene prácticamente ningún tipo de contenido, ¿no? El Lorca, me puedo a circunscribir al ámbito que más conozco. Yo lo que digo es que exponencialmente la violencia de género sigue creciendo año a año. Actualmente en el juzgado número 4 de Lorca, que es el que se dedica en exclusiva a la materia de violencia de género, se han incoado este año casi, es que yo lo dejé en 490, pero vamos a darle pie a que pueda ser que haya casi
500 diligencias urgentes por este motivo de violencia de género. O sea, estamos hablando de que cada año esto ¿no? va incrementando. ¿Qué medidas se pueden implantar? ¿Qué cosas son necesarias? ¿Qué cosas no son necesarias? Yo personalmente creo que todo es una cuestión de educación, yo creo que es una cuestión de cultura, es una cuestión de formación, y luego también creo que hace mucho daño esa cuestión negacionista que muchos sectores de la población siguen considerando que no existe tal violencia de género y realmente las agresiones sexuales, y ahí está, las sufrimos nosotros, no las sufren ellos. O sea, que hay un 5% de agresiones sexuales que se producen a los hombres y el 95% es a las mujeres, con lo cual vamos a dar una vuelta al chip, señores, que sí lo hay. Y que a mí me tengan que, o sea, que cualquier persona se sienta, cualquier hombre se sienta en la libertad absoluta de decirme a mí, ahora no te pago la pensión, ahora sí te pago la pensión, ahora no sé cuánto tal. Que eso también tenemos que entender que eso también es una violencia hacia la mujer, porque si yo me quedo con mis hijos en una custodia, o sea, es decir, en una custodia no compartida, sino una custodia la tiene la madre y tal, y el progenitor paterno deja de pagar esa pensión, señores, eso se llama violencia económica, porque es que esa persona todas las mañanas cuando se levanta y no tiene dinero para darle de comer a sus hijos, ¿qué hace? ¿Cuáles son los recursos que ofrece el Estado? Es que no ofrece ningún recurso. El único recurso que te ofrece es que te vayas a Cáritas o que te vayas a pedir a tu madre que, por favor, mamá, dame dinero que tengo que comprar los potitos. Y esa no es la solución. Correcto. O sea, por lo tanto, vamos a pensar que el concepto de violencia de género es un concepto mucho más amplio de lo que nos quieren contar en los medios de comunicación, que el concepto de violencia de género abarca muchísimas cosas y que las mujeres, en su inmensa mayoría de ellas, sufren situaciones que, oye, que los hombres no sufren. Por lo tanto, hay que dar una vuelta. Hay negacionistas de la violencia de género, como tú mismo has comentado, y también hay mitómanos de pues esa leyenda urbana de que la ley casi que por sistema criminaliza al hombre. Bueno, yo digo una cosa, y además de verdad que me lo vais a entender perfectamente. Todo el mundo ha entendido que puede defraudar el seguro. Voy a romper el cristal para cambiar el cristal de esta puerta porque me ha salido tal y yo voy a llamar al seguro para decir que ha sido un portazo. Todo el mundo lo da por cierto, o sea, lo da como algo estupendo. Y no hay una cifra, no hay una estadística de cuántas veces se defrauda a un seguro de hogar, de daños, etcétera, etcétera. No lo hay. Y sin embargo, con el tema de violencia de género, venga a hacer estadísticas, a ver cuántas mujeres hacen denuncias falsas y tal. De verdad, que no son ni el 2%. A verlo, haylo, claro que lo hay. Como en toda la vida, el Señor, habrá gente que mienta a la hora de denunciar cualquier cosa. Para eso existe la figura también de la denuncia falsa. Pero no estamos hablando de que eso sea lo mayoritario. Lo mayoritario es que verdaderamente hay situaciones dramáticas, hay situaciones donde la mujer se ve totalmente cohibida y donde no tiene posibilidades de poder avanzar, dar dos pasicos. ¿Sabes? A mí me gusta mucho la canción de Alejandro Sanz, esa de Déjame que baile con unos zapatos que no me aprieten, porque es que es verdad, o sea, decir que a lo mejor si esa persona no tiene ese run run en la cabeza de si voy a llegar a mi casa y me va a decir que no sé qué, si me está controlando la cuenta corriente, es que hay situaciones, y Eduardo habrá visto posiblemente las mismas que yo, hay situaciones que son situaciones que no puedes dar crédito de que eso siga existiendo, sobre todo si estamos hablando de un ámbito de igualdad, que es lo que se nos olvida. O sea, nosotros somos todos iguales ante la ley y ante todo. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley y eso es lo fundamental, cosa que se nos olvida siempre. Una última reflexión por ir cerrando. Yo poco puedo añadir lo que ha dicho Elisa, comparto con ella pues lo que ha venido a decir sobre la ley de violencia de género. El espíritu de la ley es muy positivo, lo que se pretende frenar con eso, pues evidentemente algo que se tendrá que haber hecho incluso no hace 20 años, sino antes. Muchas veces quizá hay un desajuste en cuanto a los protocolos que se establecen a la hora, por ejemplo, de una persona denuncia una vejación o una injuria. El protocolo prácticamente le sale a policía o guardia civil un nivel riesgo X, normalmente suele ser medio o alto, y ya con eso, ¿qué pasa? Procede la detención, que en muchas ocasiones, pues quizá por un insulto que pasa una persona nunca la voz detenida, pues es excesivo. Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor hoy es un insulto y mañana es una agresión física. Entonces, establecer un protocolo individual para cada... Eso es muy difícil. Es que es muy difícil. Y muchas veces se matan moscas a cañonazo. También es verdad. Es así. A mí lo que más me viene a la imagen, que esta pasada Navidades, un asunto que tuve a principios de diciembre de violencia de género, una discusión, incluso un hombre reconoció incluso que abofeteaba a su mujer.
se le condenó, evidentemente. Y estas Navidades, 3 semanas después, aún existiendo un orden de alejamiento, estaban juntos comiendo en un bar. Pues ahí. O sea, es que llegamos al punto de que quizás el mayor problema que tenemos es cultural también. Yo ahí, ¿sabes lo que hacía? Yo ahí no tan solo condenaba al hombre por quebrantar ese orden de alejamiento, sino que también a la mujer, quizá habría que establecer también, pues eso, algún tipo de protocolo. Es muy difícil, o sea, hablarlo desde aquí es muy sencillo, y para legislar para cada caso concreto es imposible. Entonces, pues quizá podemos seguir fomentando un poco ese nivel culturalmente o educacionalmente desde que son pequeños. Todos somos iguales, como dice Elisa, y que la violencia, ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre, o de hombre a hombre, o de mujer a mujer, pues se debe de erradicar, ¿no?, de todo el sistema. Tú fíjate, yo solamente por añadir una cosa a lo que tú has dicho, ¿no? Tú fíjate lo poco que se tiene que querer esa persona que estaba comiendo con ese agresor, que tú tienes una pelea con cualquier persona. Yo con Pedro ahora mismo, que me dice lo que sea, si no somos pareja, esperemos que no. No, me dice lo que sea y tal, y yo Pedro no lo vuelvo a saludar ni me vuelvo a sentar a comer con él. Tú imagínate mentalmente esa persona cómo estará para incluso consentir en irse a comer con él. Para mí es algo que me llama siempre la atención. O sea, a mí lo que me llama la atención es que bueno, y la cantidad de personas que ponen una denuncia y que como les ofrece la posibilidad la ley de que cuando lleguen al juzgado no ratificar la misma, la quieren retirar. Claro. O sea, la quieren retirar a toda costa, porque incluso aunque le haya dicho lo que sea, o le haya amenazado, o le haya pegado, o lo que haya pasado en ese momento y tal, en el ámbito de los sientes seguros es ese. Eso es lo que nosotros tenemos que, o sea, nosotros como abogados no tenemos esa capacidad para dar esa lucha contra eso, ¿no? Pero la sociedad en sí lo que tiene que darse cuenta es, vamos a ver, si a mí una persona me dice asquerosa por la calle, a mí ya me sienta mal y yo le retiro el saludo, ¿por qué? Dentro de mi ámbito familiar, si me dice asquerosa, yo digo, amén Jesús, eso no puede ser. O sea, es una cuestión de educación, de pensar que si yo soy libre, soy independiente y soy igual que tú, si yo a ti no te digo asqueroso, tú a mí no me tienes que decir asquerosa. Una reflexionita, Chalo, al final. Ni ir para más. Pues lo vamos a dejar aquí. Además, aprovecho, pues no vaya a ser que al final diga algo que te moleste y de verdad que no tienes la palabra. Juro de Dios que no quiero eso. Elisa, ¿te lo has pasado bien? Me lo pasa muy bien, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por visitarnos. Edu, nada, encantado, Elisa, que muchas gracias. Yo creo que se ha notado que me lo he pasado bien. Sí, vamos. sí. Muchas gracias por tu tiempo y nada, ya te cogemos el guante para otra próxima que tengas que venir. Cuando queráis, de verdad, me lo pasa muy bien. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Elisa, gracias, Edu, y por supuesto gracias a todos los que nos habéis seguido a través de Spotify o de YouTube, que tenemos muchísimas opciones para seguir Jurídicamente Hablando. Esperemos que nos sigáis también en el próximo programa. Hasta entonces, un beso, adiós.